Analicemos lo siguiente. El componente a tratar es ciclopentano. La presión en la cual está operando es 5.3 bar, si consideramos como referencia la presión de saturación, debido a que estamos considerando que el sistema se ubica en fase líquida, por lo que haremos el cálculo del coeficiente de fugacidad en la fase de vapor saturado para corregirlo con el factor de corrección de Poynting. Por lo tanto, para los cálculos, primero lo calculamos como una fase gaseosa, en el caso de vapor saturado. Y debido a la condición de equilibrio, la condición de vapor saturado es igual a la de líquido saturado en el coeficiente de fugacidad, para luego emplear el factor de corrección de Poynting y llevarlo desde líquido saturado hasta líquido comprimido. Por lo tanto, la referencia será la presión de saturación, y solamente emplearemos la presión del sistema de 275 bar para el cálculo del factor de corrección de Poynting. Para el caso de la presión de saturación es relativamente baja, cuya presión es 5.3 bar, está muy cercana al criterio de 4 bar, que indica que las presiones bajas son menores a 4 bar. El componente es bastante ideal debido a que es un ciclo alcano que no tiene grupos funcionales significativos, no tiene polaridad, es bastante esférico, por lo tanto, pueden emplearse cualquiera de las ecuaciones de estado, como también pueden emplearse las ecuaciones generalizadas. En este caso, haremos referencia a las ecuaciones de estado cúbicas, las cuales están Rayleigh-Kwon, Suave-Rayleigh-Kwon y Penrose. En este momento haremos atención a la ecuación de Rayleigh-Kwon, la cual se recuerda que solo es empleada para efectos didácticos, debido a que no se emplea actualmente como una ecuación para realizar estimaciones termodinámicas. La ecuación de Rayleigh-Kwon está compuesta por varias formas. Tenemos las formas básicas, las cuales nos permiten calcular presión, temperatura, despejando, conociendo los demás datos. Tenemos la forma polinómica, que nos permite calcular el volumen molar o el factor de compresibilidad Z. Para realizar los cálculos se requieren datos como por ejemplo A minúscula, B minúscula, A asterisco y B asterisco. Si detallamos las ecuaciones, es una cadena, ya que por ejemplo para calcular A asterisco y B asterisco se requiere conocer los parámetros de A y B. Y para esto se requiere conocer datos de propiedades críticas y propiedades del proceso. Todos estos datos nos permiten calcular volúmenes molares, factor de compresibilidad, de los cuales en esos casos, al ser funciones cúbicas, obtendremos 3 raíces, y debemos evaluar si el sistema está en fase líquida, en fase gaseosa. Para el caso del logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad, nos pide datos de factor de compresibilidad A asterisco y B asterisco. Por lo tanto, el dato de factor de compresibilidad va a depender de la fase en la cual se está evaluando el sistema. En este caso, estamos considerando que evaluaremos las condiciones de saturación como un vapor saturado, por lo que tomaremos los datos correspondientes al vapor, es decir, el valor de Z más alto o más cercano a 1. Ahora, vamos a realizar este procedimiento mediante la herramienta de cálculo de Microsoft Excel. Procura hacer los cálculos colocando pausa y realizando todas las ecuaciones mediante los conocimientos adquiridos previamente. Para realizar los cálculos mediante la herramienta de Microsoft Excel, procedemos primero a buscar la información necesaria. Por ejemplo, las propiedades críticas que tenemos: el factor excéntrico, la temperatura crítica, la presión crítica, la cual las tablas normalmente la reportan en bar, la convertimos en kilopascal para emplearla en los cálculos, Z crítica, el volumen crítico que está expresado en las tablas normalmente en centímetro cúbico mol, esta vez lo transformamos a metro cúbico kilogramo mol, para que sea consono con las unidades que vamos a trabajar, en el caso de la constante de gas universal. La masa molar, que es kilogramo kilogramo mol. Tenemos datos del proceso, que tenemos la presión, que es 275 bar, su equivalente en kilopascal, la temperatura en Celsius y su equivalente en Kelvin, y también tenemos
La constante de gas universal. Fíjense que las unidades van a depender principalmente de este parámetro. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una constante que trabaje en kilopascal, metro cúbico, kilogramo mol Kelvin, tenemos que colocar los datos de presión, temperatura, entre otros, que sean en unidades similares. También buscamos de manera previa los datos de A, B y C correspondientes a la ecuación de Antoine. Estos datos de A, B y C corresponden a una ecuación en la cual se suministra la temperatura en grados Celsius y arroja resultados de presión en kilopascal. Fíjense que aparece resaltado en amarillo, debido a que vamos a calcular son las condiciones de saturación para realizar el cálculo del coeficiente de fugacidad del vapor saturado, por lo que esta presión será la presión de referencia. Colocamos aquí, igual al exponencial, abrimos paréntesis, de A menos B entre, abrimos paréntesis, la temperatura, en este caso en Celsius, más C. Estén muy pendientes de qué tabla de datos de Antoine están empleando para saber cuál es la ecuación que le corresponde. Bueno, nos falta un paréntesis, le aceptamos la corrección y tenemos que son 528 kilopascal. Si queremos tomar una referencia de cuánto es ese dato en bar, podemos tomar este valor entre 100, que sería la equivalencia, ya que un bar son 100 kilopascal. Ahora, en la secuencia de cálculo nos hace falta conocer el factor de compresibilidad para poder calcular el logaritmo neperiano de phi. Calcular primero A y B para poder calcular A asterisco y B asterisco. Con los datos de A asterisco y B asterisco podemos calcular el factor de compresibilidad, el cual nos dará 3 raíces, de la cual vamos a tomar la raíz mayor porque estamos calculando el phi como vapor saturado. De esto, podemos ya realizar el cálculo del logaritmo neperiano de phi con ese valor de z y después emplear ese dato con el factor de corrección de Poynting en un proceso posterior. Primero, vamos a proceder a calcular el logaritmo neperiano de phi. Para esto, calculamos primero el valor de A y de B. A, si buscamos la ecuación, va a ser igual a 0.42748. 0.42748 por R cuadrado por temperatura crítica a la 2.5 por R al cuadrado por la temperatura crítica, fíjense que buscamos las unidades que correspondan, elevado, preferentemente abrimos paréntesis cada vez que coloquemos un valor fraccionado, entre, abrimos paréntesis debido a que tenemos que dividir entre varios términos, sería presión crítica por la temperatura elevada a la 0,5. Presión crítica por la temperatura elevada a la 0.5. Presionamos Enter, bueno, nos falta un paréntesis, ¿correcto? Decimos que sí. Ese valor de A tendrá unidades relacionadas a kilogramos mol, entre otros. Valor de B, buscamos la ecuación, es igual a 0.08664, 0.08664 por R por T crítica en TP crítica, por R por T crítica entre presión crítica. ¿Listo? Ahora, con estos datos podemos proceder a calcular A asterisco y B asterisco. A asterisco es igual a A por P entre R cuadrado por T cuadrado. Sería A por P. La presión, en este caso, será la presión de saturación, debido a que estamos haciendo el cálculo del coeficiente de fugacidad del vapor saturado.
entre R por T al cuadrado. Fijamos los valores A por P entre R cuadrado por T al cuadrado. Perfecto. Calculamos B asterisco. Y B asterisco una función más sencilla. B por P entre RT. B, que ya lo tenemos aquí, por P entre R por T. Muy pendiente con las unidades, siempre busquen que se cancele. Fíjense, aquí nos faltó colocar la división. B por P entre RT. Siempre revisen las referencias y tengan el valor. Ya teniendo el valor de A asterisco y B asterisco, podemos proceder a calcular el valor de Z. Pero prestando atención a lo siguiente. La función es una función polinómica. Al ser una función polinómica, va a arrojar 3 raíces. Ahora, ¿cómo resolvemos esto en Microsoft Excel para que nos vea las 3 raíces? Debido a que Microsoft Excel es una función de cálculos directos, no establece la herramienta de lógica para seleccionar las 3 raíces. Para esto tenemos que hacer 3 cálculos para poder estimar las posibles 3 raíces. Por lo que escribimos la ecuación 3 veces y le alimentamos 3 valores de z para saber cuál de ellos será la raíz menor, la raíz intermedia o la raíz mayor. Para eso hacemos lo siguiente. Colocamos un valor z1, un valor z2 y un valor z3, que serán nuestros alimentos a la ecuación de la función de z. Decimos que esta función está evaluada en z1, la función evaluada en z2 y la función evaluada en z3. Dicho esto, tendríamos que la ecuación es z al cubo, z al cubo menos z al cuadrado más a asterisco menos b asterisco menos b asterisco al cuadrado. Que multiplica a z menos a asterisco por b asterisco. Fíjense que tenemos el término al cubo, el término al cuadrado, el término elevado a la 1 y el término independiente. Toda esta función se supone que es igual a 0. Por eso es que la estamos evaluando en el valor de z. Presionamos Enter. Veamos la función. Ok. Verificamos que esté escrita correctamente. Verificado. Tenemos un valor bajo, un valor medio y un valor alto. ¿Qué sucede? Se supone que el valor de z está encerrado entre 0 y 1. 0 más cercano a datos de un líquido, 1 más cercano a datos de un gas y un dato intermedio que en realidad es irrelevante. Queremos que esta función se evalúe con todos estos datos. Por lo tanto, repetimos la ecuación. ¿Qué podemos hacer? Podemos presionar doble clic, sombrear toda la ecuación, copiarla y pegarla en las funciones de z2 y z3. Por ejemplo, la pegamos aquí y la pegamos aquí. Obsérvese que necesitamos que esta función
esté descrita para la ecuación de Z2. Quiere decir que tenemos que hacer las referencias a las celdas respecto a Z2. Y esta respecto a Z3. Ahora, teniendo los valores evaluados en Z1, Z2 y Z3, procedemos a ejecutar el cálculo mediante una herramienta que posee por defecto Microsoft Excel. En la pestaña Datos, buscamos la función Análisis de hipótesis o Análisis IC, dependiendo de la versión de Excel que se posea. Presionamos y buscamos en Buscar objetivo. En la función Buscar objetivo decimos, quiero que esta función tenga el valor de 0 cambiando la celda que está en la parte superior. Fíjense, ya nos obtuvo un valor bastante cercano a 0, por lo tanto, para él es ya una raíz. Hacemos lo mismo con los demás. Función buscar objetivo, quiero que esta función tenga un valor de 0, cambiando la celda Z2. Observe que se obtuvo otra raíz. Y quiero que la función buscar objetivo tenga esta función un valor de 0, cambiando la celda Z1. Obsérvese lo siguiente. Hemos forzado el sistema a tres raíces diferentes, debido a que colocamos un valor de z muy cercano a 0, correspondiente a un valor cercano a las propiedades del líquido, un valor intermedio que es indiferente, y un valor superior cercano a 1, que se acerca a las propiedades de un gas. En este caso, nos dio el problema tres posibles raíces, las cuales dan valores muy cercanos a 0. Por ejemplo, una Z1 de 0.01, una Z2 de 0.09 y una Z3 de 0.90. El valor de por sí más real se pudiese atribuir al de Z3, debido a que es un valor mucho más cercano a 0. Pero indiferentemente se tienen tres raíces, de la cual la inferior correspondería a un líquido, la superior correspondería a un gas y la intermedia no se toma en cuenta. Observemos entonces que el valor correspondiente al gas es de 0.9024. Quiere decir que es el valor del factor de compresibilidad para el vapor saturado. Ya tenemos entonces el valor de Z, que vamos a emplear en el resto de los cálculos, por lo que podemos proceder a calcular el logaritmo neperiano de phi. Si queremos dejar esto muy bonito, colocamos insertar, símbolo, y buscamos en las letras griegas el símbolo phi. Fíjense que aquí les indica cuál es el nombre. Vamos a insertar, cerramos, presionamos Enter. En este caso escribimos al lado la ecuación del logaritmo neperiano de phi, que indica z menos 1, z, colocamos la z que nos importa en este caso, la del gas, menos 1, menos el logaritmo neperiano de z menos b, menos el logaritmo neperiano, abrimos paréntesis, de z menos b asterisco, cerramos paréntesis, menos a asterisco entre b asterisco, menos a asterisco entre b asterisco, que multiplica, abrimos paréntesis, al logaritmo neperiano, abrimos de nuevo paréntesis, de 1 más b asterisco entre z.
de 1 más b asterisco entre z. Cerramos el paréntesis del logaritmo, cerramos el paréntesis de la multiplicación y listo. Fíjense que el valor del logaritmo neperiano de phi nos da un valor negativo. Normalmente los valores son negativos y muy cercanos a cero para el caso de los vapores saturados, ya que al sacar el exponencial de ese dato, tendríamos el valor de phi, que debe ser cercano a 1, tal como estamos esperando. Esto va a ser igual al exponencial de término. Fíjense que el valor de phi es 0.91. Es un valor que estamos esperando debido a que es un gas. Va a dar valores de phi cercanos a 1, ya que se aleja muy poco del concepto de gas ideal. Y eso lo podemos comprobar con los datos de polaridad, estructura del componente y la presión de saturación, que es una presión baja. Esto sería el phi de saturación, ya que lo calculamos con las condiciones de presión de saturación y la temperatura del sistema. Ya teniendo los datos de phi de saturación, podemos proceder a hacer el cálculo del factor de corrección de Poynting para poder determinar las condiciones de fugacidad de un líquido puro. Por ejemplo, calculemos la fugacidad en la saturación. La fugacidad en la saturación sería igual, según la relación, el coeficiente de fugacidad es la fugacidad entre la presión. Por lo tanto, aquí sería el phi de saturación que multiplica a la presión de saturación. Esto nos daría en unidades de kilopascal. Sería el phi de la saturación. En otras palabras, sería el phi de vapor saturado, que es igual al phi de líquido saturado. Y por lo tanto, la fugacidad del líquido saturado es igual a la de vapor saturado. Ahora, procedemos a calcular la fugacidad de un líquido puro. Podemos hacer un cálculo aparte y colocar el factor de corrección de Poynting. Según la ecuación, el factor de corrección de Poynting es el siguiente. Nos pide que conozcamos el volumen molar del líquido saturado, nos pide presión de sistema, presión de saturación y datos del proceso, como temperatura y constante de gas universal. Pero para calcular esto se requiere primero calcular el volumen molar del líquido saturado, por lo que podemos emplear la ecuación de Racket para calcular el volumen molar del líquido saturado. En este caso, vamos a proceder primero a calcular el volumen molar del líquido saturado, que sería igual a volumen crítico por Z crítica elevado a la 1 menos la temperatura reducida. Ok, no hemos hecho ese cálculo anteriormente, vamos a colocarlo en la celda aquí. Fíjense que como tiene un doble elevado, hagamos lo siguiente. Abramos paréntesis aquí y decimos elevado a la 1 menos la temperatura reducida, que está elevado a la 2 séptimos. Cerramos paréntesis. Fíjense que para elevar a las 2 séptimos colocamos esa fracción entre paréntesis y cerramos. De manera que nos quede volumen crítico por Z crítica, que está elevada a 1 menos TR, que está elevado a la 2 entre 7. Es muy importante colocar el término de 2 entre 7 entre paréntesis para que sea 2 séptimos. Si no lo colocamos entre paréntesis, estaríamos elevando al cuadrado y dividiendo entre 7. Una vez que tengamos todo eso, cerramos los paréntesis y se observa que estamos haciendo el cálculo como nos lo indica la ecuación. Nos faltaba calcular la temperatura reducida.
Por lo tanto, la colocamos aquí. Temperatura reducida va a ser igual a la temperatura del sistema en Kelvin entre la temperatura crítica, que la tenemos también en Kelvin. Y así obtenemos el volumen molar de líquido saturado. El factor de corrección de Poynting sería igual al exponencial del volumen molar de líquido saturado por la presión menos la presión de saturación entre RT. Entonces colocamos, vamos a poner un paréntesis en la parte superior, volumen molar de líquido saturado por la presión del sistema menos la presión de saturación, fíjense que la estoy tomando en kilopascal, todo esto entre R por T. R por la temperatura del sistema. Cerramos paréntesis del exponencial y tengo el valor del factor de corrección de Poynting. Ya ahora lo que tenemos que calcular es la fugacidad como un líquido puro, que básicamente es el múltiplo de la fugacidad en la saturación por el factor de corrección de Poynting. Si revisamos la ecuación, la fugacidad de un líquido puro es igual a la fugacidad en la saturación por el factor de corrección de Poynting. Si ya hicimos esos cálculos aparte, podemos hacer ya el cálculo final. Fugacidad del líquido puro va a ser igual a la fugacidad en la saturación por el factor de corrección de Poynting. Entonces, observemos que tenemos el valor de la fugacidad, que está indicada en unidades de presión, en este caso en kilopascal, y podemos hacer su conversión a bar para que nos queden las mismas unidades en las cuales fue expresado el problema. Será igual a este valor entre 100. Observen entonces que tenemos el valor de la fugacidad del componente como un líquido puro. ¿Qué hubiese sucedido si el sistema hubiese estado en fase gaseosa? Si hubiese estado en fase gaseosa, no se requiere calcular el factor de corrección de Poynting. Pero el procedimiento es similar y se ejecutaría hasta el cálculo del phi y de la fugacidad. La diferencia es que en vez de emplear la presión de saturación, estaríamos empleando la presión del sistema, por lo que invitamos a realizar este cálculo a una condición de presión baja para que se estime en caso de gas. Por ejemplo, puede realizar el mismo problema colocando una presión de 10 o de 5 bar. Para el ciclo pentano, la misma condición de temperatura. Y observará que la secuencia de cálculos es la misma, con la diferencia en que emplearemos como alimento es la presión del proceso y no la presión de saturación. Muchas gracias por su atención. Les habló el profesor instructor ingeniero Rubén Darío